El lenguaje. Las palabras. Construyendo ideas. Imaginando mundos. Somos encuentro. Somos comunidad. Somos actualidad. Somos comunicación para el bienestar. ¿Qué tal, amigos? Los saludamos en esta ocasión desde las instalaciones de Comunicación para el Bienestar. En esta ocasión les presento a mi compañera Ivette Serna. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Y a Eduardo Carrasco. Hola, gusto saludarles. Decía Marx a mediados del siglo XIX en su libro El Manifiesto del Partido Comunista que un fantasma recorría Europa, el fantasma del comunismo. Y retomando un poquito esa frase y actualizándola, podemos decir que hoy en día un fantasma recorre el mundo, el fantasma del coaching. De una manera muy global se ha posicionado el coaching como un recurso, como un elemento, como un negocio, como una serie de capacitaciones, etc. Pero bueno, vamos a iniciar desde el principio. ¿Qué necesidades, Dalia, Ivette, crees que está llenando el coaching? ¿Qué necesidades, qué vacíos incluso podría estar llenando el coaching? Yo creo que está llenando las necesidades que el mismo sistema ha generado. Me explico, vivimos en un contexto en el que la palabra éxito parece que se nos va incrustando en la piel y todo lo que hacemos debe de ir dirigido hacia allá. Y nos venden la palabra éxito en cuestión de la renta, ¿no? De la renta económica, del reconocimiento social, de la fama en esta onda de las redes sociodigitales, de los fans, de los followers, ¿no? Estas necesidades que nos han, del consumo, que nos han vendido como la idea del éxito. Entonces, bueno, en un sentido real, pues cuando no, parece que no tienes ese éxito, pues algo malo está pasando contigo, definitivamente, porque pareciera que todos pueden, menos tú. Entonces ahí hay empiezan los vacíos, empiezan las necesidades, empiezan las aspiraciones que no se están cumpliendo, las expectativas puestas sobre ti que no estás llenando, pero también tiene que ver, creo, con cuestiones más personales, ¿no? Todos llevamos una historia de vida y a veces esas historias pues nos generan ahí algunos conflictos emocionales, algunos debilidades humanas que tenemos todos, momentos de crisis, momentos de insomnios, momentos de angustia, quebrantos, y en general creo que el coaching son estos vacíos que están llenando, que antes quizá llenaba la religión, pero ahora, como ya los ateos están creciendo según el INEGI, pues igual ahí el coach está encontrando un espacio, ¿no? Un mercado que explotar. Eduardo, ¿a qué atribuyes el éxito que parece tener el coaching? ¿Qué vacíos estaría llenando esta actividad? Yo tengo la impresión de que el modelo económico que domina la mayor parte del mundo todavía ha generado muchos efectos perniciosos. Y uno de ellos es la insatisfacción permanente de los logros materiales, personales y económicos, como decía Ivette ahorita, ¿no? En esta comprensión que hemos comentado de la linealidad de la historia, la comprensión de la progresividad y el desarrollo, pareciera que lo más natural es que todos tengamos la tendencia a vivir mejor, algo que me parece perfectamente legítimo, aunque a veces el problema no está en el querer vivir mejor, me parece que es más bien en qué entendemos por vivir mejor. Y entonces, si el año pasado tuve un ingreso anual de X, para el año que está en curso, en esta comprensión de la historia, yo necesito un ingreso X más 1 al menos, ¿no?
Me parece legítimo querer tener una pantalla más grande, un carro más nuevo o más grande también, ir más lejos de vacaciones, colgar un título más en la pared, creo que es perfectamente legítimo. Sin embargo, el reto me parece que está en cómo resolvemos esto que pareciera una necesidad de éxito. El éxito comprendido en este contexto, pues a veces pudiera incluso atropellar, incluso, además, a quienes nos rodean, ¿no? Con quienes convivimos, ¿no? No digamos terceros, ¿no? Si hay gente capaz de atropellar a los mismos con los que convive, bueno, ¿qué pasaría con los terceros? Creo que llena este tremendo vacío e insatisfacción que es consecuencia inevitable, me parece, del modelo económico en el que vivimos, ¿no? Sí, decías pareciera, refiriéndote al éxito. Y justamente ese pareciera, parece que está legitimado por el propio sistema, por la lógica del propio sistema neoliberal. Y a esa loca carrera por el éxito, tal vez tendríamos que agregar otros elementos, como tal vez la productividad, es decir, esa sensación de que necesitamos ser mejores, más productivos, estar mejor preparados, etcétera. Pero también aquí tendríamos que entender la productividad de por lo menos dos maneras. Una productividad real, es decir, cubrir tu cuota semanal o tu cuota mensual, a lo mejor, de proyectos, etcétera. Esa es una productividad muy, muy, muy concreta. Pero hay otra productividad que, ¿cómo le podemos llamar? Inventada, imaginaria, etcétera, que es una productividad autoimpuesta, es decir, es una productividad que nos hace a nosotros mismos autoexigirnos por ahí demás, y eso nos lleva a pues un poquito a la tensión, al estrés, etcétera. Es decir, esa loca carrera por sentir que no está uno lo suficientemente preparado, ese sentir que tal vez tengo que poner todo de mi parte e incluso más, el extra, como para que no me corran, como para ganar más, etc. 101%. El 101%, ajá. Pero es una productividad imaginaria, por así decirlo. Entonces, el sistema es como bien complejo, ¿no? Porque esto nos lleva a que pues ya no necesitamos capataces, ¿no? Porque ya somos capataces de nosotros mismos. ¿Sí? Ya somos como, nos estamos latigando, nos estamos autoflagelando justamente para ser más productivos. Por ese miedo tal vez que tenemos de perder el trabajo, de no conseguir el éxito, no comprarme a lo mejor esa pantalla que yo creo que me merezco, etcétera. Aspiraciones desde luego legítimas, pero que bueno, ahí creo que el coaching de alguna manera tiene su caldo de cultivo creo que en todas esas problemáticas, ¿no?, que hemos expuesto. Decías una parte de las consecuencias perniciosas, el estrés, pero la otra parte, cuando tú pones el 101% y todas las fórmulas mágicas del éxito y no tienes los resultados, la otra parte es la depresión. Pero es que ni siquiera las fórmulas mágicas, eso ya es cuando estás inmerso en un tema del coaching. Simplemente en la productividad que te dicen que debes de tener. Digo, un trabajador común que cumple con su horario de trabajo, que quizá cumple con sus metas, que quizá da ese 101% de productividad, que ahora con estas tecnologías de la información está conectado aún después de su horario laboral. En home office, además. En home office. Y que siente que está dando todo su esfuerzo y que seguramente está haciéndolo, pero que no puede llegar a fin de mes, que
¿cómo te explicas que yo trabajo tanto y no puedo comprarme esa pantalla que me merezco, ¿no? Y no se toma las caguamas prohibidas por Anaya. Además, ya. Entonces, ahí está el tema. O sea, antes de entrar a este método del coach, es como sentir que tú estás cumpliendo con toda esta exigencia que el sistema tiene sobre ti, pero tú no estás ganando nada, al contrario, parece que esta calidad de vida tan prometida, pues es al revés, cada vez vivimos peor, cada vez nos alcanza menos. ¿Cómo le dices ahí a un trabajador? No es tu culpa, es culpa del sistema. ¿Cómo le haces? Nos alcanza menos cuantitativa y cualitativa. Entonces, cuando están en esa situación, como decía al principio, seguro el que está haciendo algo mal, pues soy yo. Y ahí hay un tema de autoculpabilidad, y eso me lleva justamente a esos estados de depresión. Entonces, de repente, pues es caldo de cultivo para diversos tipos de coaching que de repente aprovechan ese tipo de quebrantos, por llamarlos de alguna manera, en la gente que decide pues dar el paso e inscribirse en un curso de coaching, justamente. Entonces, decía Gilles Deleuze que el sistema capitalista es como muy curioso. El sistema es el sistema, como decís en alguna ocasión a secas. Es decir, muy profundo. Muy profundo. Pero revelador, desde luego, y descriptivo. Que es el sistema capitalista, pues crea sus propias presiones, crea su propio ámbito, pero también crea como esas soluciones, como esas pastillitas que nos van a servir como para curar esa depresión. Entonces es un sistema como muy perverso, ¿no? En muchos sentidos. Y esas pastillitas, estoy hablando de internet tal vez, estoy hablando de los medios de comunicación que nos brindan como un desapego, una distracción, por así decirlo, de ese estado de depresión. Pero bueno, ¿cómo entender el coaching, Ivette? ¿Cómo lo entiendes? Híjole. Esa es la buena palabra, híjole. Esa es una pregunta complicada. Digo, de origen el coaching nace, bueno, cuando se empieza a masificar, entrar en la cultura de masas, justamente llega a la vida deportiva, ¿no? Es este entrenamiento, el coach, el entrenador, que se da cuenta que además del entrenamiento físico, el deportista debe tener cierto, pues, fortaleza mental, motivación, que le dé mejor resultado el rendimiento en el campo de juego, ¿no? Del deporte. Pero después, como tú dices, el sistema es tan hábil que tiene estas capacidades de ir jalando estas innovaciones, ¿no? Esa es palabra de la posmodernidad. Y de la hipermodernidad. Y en los años 80, cuando justamente el sistema neoliberal está ganando terreno y se está posicionando como el sistema económico global, el coaching encuentra lugar en el ámbito empresarial. Y entonces pasa del mundo deportivo al mundo empresarial. Ahora se coachea al ejecutivo, ¿no? A los grandes líderes, forman estas culturas empresariales, y ahí encuentra lugar. Pero luego el mismo sistema empieza en crisis, y aquella realización que tú podrías encontrar en una estabilidad empresarial, digamos, ahora ya no es suficiente, ya no rinde más este sistema, y entonces empiezan a ingresar la idea del emprendedurismo, ¿no? Sé tu propio jefe. Tu propia marca. Tú eres tu marca, tú eres tu producto y hay que vestirlo bonito. Obtén la libertad financiera desapegándote de todo lo que existe en el mundo. ¿Cómo obtener tu pareja ideal en 5 pasos, ¿no?
Levántate nutrición. a las 5 de la mañana y tiende tu cama y tu mente ya está enfocada para la máxima productividad. Y entonces esta productividad que te exige la empresa en los años 80, ahora es autoproductividad, autoexigencia. ¿Y qué es lo que tú decías, no? Ahora estamos en un tema de yo soy mi propia marca, yo soy un empresario, yo soy un emprendedor y yo tengo que... la responsabilidad del éxito ahora es toda mía, como dice Byung-Chul Han, ¿no? La autoexplotación. Pasamos al sistema de explotación marxista a la autoexplotación. Y ahí está más difícil, porque entonces indudablemente la culpa es tuya. Ya no es culpa de la empresa, ni del jefe, ni del sistema, la culpa es tuya, porque tú eres tu marca. Si tu producto no se vende, es tu culpa. Entonces, el coach es esto, es una hibridación entre filosofías versiculares y el misticismo, ¿no? Debe tener algo místico, mágico, romántico, mitológico que nos haga creer que este acompañamiento realmente nos va a dar las herramientas para que consigamos el éxito deseado, pero además de una forma rápida, fácil, y que al parecer no nos cueste tanto, pero digo al parecer, ¿no? Entonces yo entiendo el coaching como una industria, realmente, una industria que te vende pasos para alcanzar el éxito de diferentes formas. Hay diferentes tipos de coaching, como en cualquier mercado hay variedad de productos y cada uno se va ajustando pues a las necesidades del cliente, ¿no? Dime qué necesidad tienes y te diré qué tipo de coaching necesitas, ¿no? Yo por ahí lo veo. Un modelo de negocios bastante flexible. Sí, claro, y hay mercado. Les comentaba que hace unos días pasé por un puesto de libros de uso y entonces está de un lado José Emilio Pacheco a 50 pesos y del otro lado Padre Rico, Padre Pobre a 150 pesos. Hay un mercado, ¿no? Claro. ¿Cómo entiendes el coaching, Eduardo? Fíjate que antes de entrarle a eso, quisiera recordar, pareciera que en el mundo occidental tenemos una cierta dependencia intelectual sobre Grecia, particularmente el periodo clásico, ¿no? Y muchos de estos personajes retoman, decía, de manera versicular, sacando textos del contexto. A Sócrates, yo no sé si Sócrates estaría tan de acuerdo con lo que está pasando ahora entre la mayéutica y el coach. Creo que son dos cosas completamente diferentes, aunque muchos coaches afirman que Sócrates fue el primer coach en la historia de la humanidad, ¿no? Eso por un lado. Esta apelación del mundo occidental a la intelectualidad helenocéntrica, bueno, además de que refleja, me parece, una cierta inseguridad. Por otro lado, deja ver este acento que tienen en palabras grandilocuentes como fenomenología, el coach ontológico, por favor, que se ha vuelto como que top de los diferentes tipos de coach, ¿no? Pero yo veo el auge particular, vamos, a finales de los 80, principios de los 90, particularmente en la América Latina, pero también me parece que hay un antecedente a finales de los 60, principios de los 70, desde luego con el influjo de la economía y el modelo económico estadounidense, un poco con el liderazgo, un poco también con estos cursos de superación personal y motivación, el ser excelente, ¿no? Para el éxito, en esta lógica de la renta, que pretende ser una amalgama entre psicología, filosofía, economía, finanzas, vida sentimental, el horóscopo y algunas otras fuentes místicas, religiosas. Y creo también de suyo que es consecuencia del periodo postmoderno del pensamiento intelectual en el Occidente,
o hipermoderno, como bien mencionas. Efectivamente, me parece que el pensamiento de la modernidad tiene que ser seriamente cuestionado, fuertemente criticado, metodológica y sistemáticamente bien analizado. El detalle es que ahora, en esta flexibilidad de la posmodernidad que deriva de la hipermodernidad, pareciera que todo es legítimo. Entonces se hace una amalgama, efectivamente, entre psicología, filosofía, folclorismo, chamanismo, brujería, magia blanca, y bueno, el resultado es un cóctel que responde a las expectativas sentimentales de alguien que está pasando frustración por estrés o por depresión, que es el 99.9% del mundo occidental, y que busca una fórmula mágica e inmediata para salir de un problema irresoluble, como lo habíamos comentado, y que por otro lado me parece que tiene que ser llenado ese vacío, más que con fórmulas, más que con acaparación de bienes, podría y debería ser perfectamente resuelto con una seria reflexión, seria, desde la ética. Claro. A mí me llama la atención la manera en la que se autoasumen, se autodefinen muchas de las organizaciones, instituciones, escuelas, universidades en donde se imparte, se aplica el coaching. Se definen de una manera bastante coherente, por llamarlo de alguna manera, es decir, como un acompañamiento, como un servicio de acompañamiento hacia clientes en la búsqueda de que estas personas pues consigan sus objetivos. Y a mí lo que me llama la atención es la palabra cliente, justamente, ¿no? Y creo que eso le pone el elemento a lo mejor central en el objetivo que estaría buscando en muchos casos el coaching, el percibir al ser humano, a esa persona quebrantada, a esa persona que de alguna manera siente que necesita acompañamiento y que decide entre ir con el psicólogo o ir con el coach, toma la decisión de ir con el coach. El coach o el concepto del coaching lo está percibiendo desde la perspectiva como del cliente. Y eso a mí me crea serias desconfianzas por justamente, es decir, ¿por qué ver a la persona, a esa gente a la que voy a ir acompañando, pues con el signo de pesos, en términos de cliente, en términos de la ganancia que me va a dejar? La palabra cliente me parece que conlleva una serie de elementos lucrativos, ¿no? Y coincido en eso que comentan, y me parece que es un demérito del coaching. El coaching en donde tal parece que cabe todo, es decir, psicología, comunicación, programación neurolingüística, algo de filosofía, retazos de filosofía o de frases, por ahí gotitas de sabiduría de ciertos autores. Algo de guajolote para el alma. Pero administración, elementos de administración, etcétera, y que termina siendo, pues hay una mezcla bien rara. Además, me parece que no en todos los casos esas hibridaciones pues son afortunadas, ¿no? Me parece que hay elementos que por ahí o salen sobrando o faltan, o además hay tantos tipos de coaching, ¿no? El coaching de nutrición, el coaching de canto, el coaching de búsqueda de pareja, el coaching personal, de vida, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí ¿cuál sería el perfil entonces de la actividad del coaching? Pues, ajá, es decir, desde qué ciencia la podemos observar. ¿Es una ciencia, es una actividad, es una disciplina? Es decir, conceptualmente me parece que ahí tiene
un demérito, pero lo que sí me queda claro es que sí es un modelo de negocios, ¿no? Sí. Justamente. Fíjate, a mí no me causa tanta desconfianza que se refieran al otro como el cliente. Hay sinceridad. Porque sí, tengo claro que es un modelo de negocio y pues es eso, ¿no? El que me está comprando lo que yo vendo, así sean pues oropel, ¿no? A mí lo que me causa mayor desconfianza es esta necedad por sustentar teóricamente su discurso, eso que están vendiendo. O sea, hay una necesidad de hacerla legítimamente intelectual. Algunos dicen que, algunos coaches dicen que el coaching es una disciplina. Eso no es una disciplina, no es una ciencia. Mario Bunge seguramente la catalogaría como una pseudociencia y eso, ¿no? Porque no hay una metodología. Por mucho que digan que tienen técnicas, herramientas, no hay una metodología, no hay un instrumento sólido, no hay una evaluación, no hay un registro, no hay teoría. Eso no es una disciplina, no es una ciencia, acaso una pseudociencia, y eso lo dudaría, pero lo que sí me queda claro es un modelo de negocios muy lucrativo y que ha encontrado su nicho de mercado pues en la insatisfacción humana. Fíjate que tiene pertinencia eso que comentas, es decir, a final de cuentas son sinceros al ver a la otra persona desde la perspectiva del cliente de negocios. Pero me parece que por digamos la naturaleza de la propia actividad, es decir, esa intervención del coach respecto a la persona, ahí sí me parece que no me suena el coach cuando se sienta frente. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que no lo alcanzan ni siquiera ellos a comprender. O sea, está tan débil esta base teórica que ni siquiera lo alcanzan a comprender, porque yo los percibo como un vendedor de servicios profesionales, ¿no? Más o menos. En ese sentido, pues es un cliente. Ellos ni siquiera son capaces de asumirse como un acompañante, ¿no? Como un pues alguien, un consejero, y eso, el consejero también está medio difícil, ¿no? Pero es como monetizar la relación. Exactamente. Una relación. Sí, pero o sea, no creo que ellos pues alcancen a ver esa diferencia. Fíjate que ahí, por ejemplo, en este planteamiento que tú haces en la labor de esta cosa llamada coaching, si el otro es el cliente, en la lógica de ventas, en la economía neoliberal, si el mes pasado vendí 100, para el próximo mes tengo que vender 100 tonos y en realidad no me importa mucho cómo, sino que yo tengo que cumplir con esta meta de ventas, así se conoce, meta de ventas, ¿no? Y lo de menos es quién me la compre. Entonces viene esta parte como de usura que mencionas tú, José Luis, y en el contexto de la economía global, con este modelo económico todavía vigente, donde comentábamos que hay mucha frustración que genera depresión, que genera estrés, me hacen recordar a Raúl Sibeki, este uruguayo, que dice que vivimos en un campo de concentración a cielo abierto, fíjate tú, ¿no? Y las relaciones se vuelven entonces lucrativas, de beneficio personal, independientemente de la otredad. Por eso decía yo hace rato la importancia del papel de la ética para llenar ese vacío que deja esta referencia economicista de la comprensión del mundo. Y por ahí la necesidad de lidiar esas expectativas personales, pues el coach ha encontrado la manera de meterse como la humedad en las paredes, ¿no? Es prácticamente incontenible. Cuando la gente busca respuestas inmediatas para problemas profundos que tiene a lo mejor décadas en su vida sin resolver y quiere una pastillita azul o una roja o una palmadita en la espalda, bueno, pues eso es lo que van a recibir. Si queremos efectivamente
profundizar en las raíces de nuestra comprensión del mundo, pues necesitamos trabajarlo. No es algo que se dé en 5 minutos en un diplomado Sí. o en 3 sesiones. Vamos, si tenemos 20, 30 años con un problema y queremos que en 5 minutos nos den la solución, pues lo que estamos buscando es una fórmula mágica, ¿no? Claro. Tenemos que trabajarlo en serio, confrontarlo, resolverlo, desmenuzarlo y reconstruirlo si esto es posible, ¿no? Y viene entonces esta idea pseudo metodológica, diría yo, la diferencia entre la astronomía y la astrología, ¿no? Que se presentan también como conocedores de las expectativas y las proyecciones de la humanidad. Y bueno, según ellos usan herramientas metodológicamente serio, pero me parece que los resultados se ponen ahí fácilmente en evidencia por sí mismos, ¿no? Es verdaderamente un problema con las pseudociencias, desde luego que sí, que hoy en día con la medicina que se ha hecho evidente, ¿no? El dióxido de cloro, el agua de no sé dónde, etcétera, por la necesidad de respuestas inmediatas que no van a solucionar nada, la disposición incluso de comprar vacunas piratas que no sirven para nada, ¿no? ¿Cómo responder a esta necesidad? Con un poco más de rigor y de compromiso, ¿no? Si las necesidades son profundas y reales, primero yo creo que habría que preguntarnos eso que decía hace rato, ¿qué entendemos por vivir mejor? ¿Efectivamente necesito una pantalla más grande? ¿Efectivamente necesito un carro más nuevo o más grande? ¿Efectivamente necesito ir más lejos de vacaciones o colgar otro título en la pared? ¿Qué es lo que en realidad puedo necesitar para tener una mayor realización, para ser más plenamente humano? Y yo no sé si la pantalla más grande, el día que la tengo, resulta que salió otra más grande que la que acabo de comprar. Es que el término usabilidad, pues es muy moderno, ¿no? Claro. Prestigio es muy hipermoderno, ¿no? Es un juego, me parece, con los conceptos. Y ahorita que estaba citando a Sibeki, que vivimos en un estrés a cielo abierto. No. Campo de Ah, concentración. campo de concentración a cielo abierto, perdón. Me acordé de Sloterdijk, que propone algo así, que vivimos en un sistema de estrés donde ese mismo estrés es control social. Son mecanismos de control social. Y me quedé pensando que justamente el coaching es un propio mecanismo de este modelo económico para el propio control social. O sea, el sistema genera el estrés, pero también los mecanismos de contraestrés para que de plano todos estemos en este campo de concentración, ¿no? No sepamos ni para dónde irnos, no encontremos la salida, pero estemos liberando y entonces no haya ningún riesgo de una rebelión, de una revolución, vamos, ni siquiera de ver con sentido crítico lo que me está diciendo el de la noticiero de la televisión o el que está escribiendo, o sea, ya o el coach. O sea, ya no me interesa. Y este mismo coach me parece también puede ser un sistema de control social. Eduardo, la semana pasada hablábamos de religión y hablábamos acerca de por qué esa necesidad, pues, de acercarse a la religión y de crear religiones. Y una de las respuestas que por ahí salieron es a partir de la debilidad, de las debilidades del ser humano, del hombre, por así decirlo. Aquí te haré dos preguntas. La primera sería si el coaching estaría reproduciendo aprovecharse o de alguna manera recurrir a estas debilidades del ser humano para obtener algo. Y la segunda pregunta que te haría es que, ya que llamamos al coaching
como una pseudociencia, ¿habrá alguna posibilidad de considerarla también como una pseudoreligión? Sí, empiezo por la segunda. Yo creo que sí, desde luego que sí. Hay un movimiento que adhiere hasta pensamiento religioso y que toma versículos bíblicos o citas del Corán o del budismo, etcétera, pero con esta lógica de mercado, ¿no? de venta, con esta lógica. Y además como con esas gotitas de sabiduría descontextualizadas, ¿no? El desapego, que lo pueden tomar del budismo, pero también lo pueden tomar del cristianismo o del catolicismo. No, o el curso de milagros, ¿no? Que es una reinterpretación versicular de la Biblia ahí estratégicamente acomodado, que ya nada tiene que ver con el documento original. Sí, por aquí habíamos comentado alguna vez, particularmente la hermenéutica lo tiene muy claro. Un texto sin contexto es un pretexto, ¿no? Entonces, el autor dice lo que yo quiero que diga, no lo que él quiere decir, ¿no? Pregúntenle a Heidegger. Pregúntale a Sócrates. A Habermas. Aristóteles, No, por favor. las virtudes. Sí, y yo creo que también, además de que hay una idea de donde abreva el coaching de lo religioso para abonar a su causa, está la otra parte que me parece todavía más peligrosa. Ministros de culto que se asumen como coaches, ¿no? Como coaches y como influencers, ¿no? Creo que ese es un verdadero problema, porque en la época en la que vivimos, como bien decías hace rato, hay un desprestigio de la institución religiosa que se ha ganado a pulso. Así como han crecido los ateos, según el INEGI, han crecido, digamos, los agnósticos, es decir, que creen en Dios o alguna idea de la divinidad, aunque no necesariamente en las instituciones. Ese es un sector que también creció, según el INEGI. Y a mí me parece una crítica perfectamente legítima. Yo no sé si el fantasma del coaching recorre el mundo, o será el espíritu chocarrero del coaching el que recorre el mundo. Bueno, ahí es muy interesante la figura fantasmal que utiliza Marx. Es decir, no utiliza otra figura más que la del fantasma, es decir, como algo muerto que revive, por así decirlo, y recorre Europa en el contexto del siglo XIX, ¿no? Perdón, en ese punto quisiera recomendarles acaba de fallecer don Pedro Casaldáliga. Tiene un texto que les sugiero y les recomiendo mucho, Espiritualidad de la Liberación. Me parece que este poeta, obispo, reflexiona muy en serio acerca de la espiritualidad, que la identifica llanamente, digamos, con una intencionalidad. Es decir, hay buenas intenciones y hay malas intenciones, ¿no? Hay una espiritualidad liberadora y hay una espiritualidad controladora, ¿no? Lo pone, me parece bastante en claro. Es un texto muy recomendable, con poesía y demás. Y vamos, él como obispo, como poeta, imagínate, le echa un misticismo muy recomendable. Hay un tipo de coaching muy oscuro, que ya utiliza esas debilidades, esos quebrantos, ¿no? en el cliente que se acerca al coach y al servicio de coaching, y que de alguna manera, pues ahí regresamos al tema de la ética y de las responsabilidades, ¿no? Es decir, cómo pararnos frente a ese cliente y responsabilizarnos sobre esas consecuencias de pues, esas técnicas, esas pseudometodologías que utilizarían en muchos casos ese tipo de coaching por ahí medio oscuro, ¿no? Que tienden a demeritar, que tienden a aislar de repente a los clientes o a las personas, pues con la intención de bajarles la moral y hacerlos sentir mal de alguna manera y sacar el mayor provecho
el mayor provecho posible, ¿no? Sí. ¿Y qué opinas con respecto a esto? Esta parte como de las debilidades y cómo las aprovecha en muchos casos el coaching o ciertos tipos de coaching. Sí, sí, hay un coaching muy oscuro que es el coercitivo, que justamente usa estas técnicas de quebrar al cliente, quebrarlo emocionalmente, aislarlo y hacerles, presentarles un nuevo sistema de creencias que en esa situación tan vulnerable, pues lo tomas, ¿no? Lo tomas. El fantasma del coaching recorre el mundo, pero yo creo que lo que más miedo nos debe de dar es que además de recorrerlo se está apoderando de las instituciones. Hemos visto Nexium. en los últimos días casos como el de Nexium, donde varios líderes políticos, empresariales, de la sociedad civil, están metidos y están muy comprometidos con estos cursos de superación personal, pero que no es más que toda esta cosa del coaching. Y el problema es que no es que ellos como personas, como civiles, no puedan llegar a esos lugares por su interés legítimo. Claro que sí. El problema es que cuando estas pseudociencias, estas pseudoreligiones, se posicionan detrás de los tomadores de decisiones e incluso los influyen en la decisión que deben de tomar, ¿no? Lo vimos muy claro hace unas semanas con una candidata que iba por estas recetas mágicas, por estas soluciones mágicas, y después se presentan como víctimas. Pues no sé si es peor creer en alguien que es una víctima, que no tiene esa capacidad de decisión, o pues en alguien que tiene este tipo de gurús atrás. Y lo mismo pasa en las empresas. Hay empresas que están guiando toda su filosofía empresarial basada en esta cosa del coaching, y también pseudo religiones y también organizaciones de la sociedad civil. O sea, este fantasma nos está permeando en todos lados. Sí, fíjate que aquí yo tengo otro problema, además de lo pseudo científico y pseudo psicológico, etcétera. Por otro lado, me parece que hay un problema ético en donde sí hay método y sí hay disciplina y sí hay conocimiento. Me refiero cuando digo disciplina como conocimiento, como área de conocimiento, ¿no? Que tienen el herramental teórico, metodológico, científico de cualquier ciencia de la conducta, cualquier ciencia social, y que sin embargo tiene un abuso de la otredad a partir de su dominio del conocimiento, ¿no? Desde luego que los pseudos es un gran problema, desde luego que la fragilidad de la persona es otro problema, pero están los otros que sí conocen y que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad. Decías algo ahorita que hay que subrayar. El modelo económico en el que vivimos genera esta fragilidad de la personalidad entre el estrés y entre la depresión, ¿no? Pero a veces personas más o menos estructuradas y con que uno esperaría que tuviera cierta madurez intelectual, son confrontadas en la lógica de este sistema. ¿Y por qué no vas por más de lo que ya tienes? ¿Y por qué no buscas más de lo que has conseguido? ¿Por qué no das, no el 101, el 110%? O sea, estás atascado porque tú así lo quieres, ¿no? Aunque haya quien se sienta medianamente feliz siendo presidente de un país y tener una parcela como patrimonio y manejar un automóvil compacto de 30 años de haber sido sacado de la fábrica. ¿Quién dice que eso está mal? ¿Y quién dice que tendría que ser de otra manera? ¿Quién nos puede convencer de que lo que estamos haciendo es inapropiado? ¿Para quién? Por eso el problema, creo yo, está en estas dos áreas. Preguntarnos qué entendemos por estar bien, qué entendemos por estar mejor, y cómo responder éticamente a todo esto que se nos está vendiendo como cuentas de vidrio y espejitos, ¿no?
Y hemos insistido mucho aquí en el tema del bienestar, justamente, ¿no? Y que el bienestar muchas veces termina siendo un asunto personal, un asunto familiar, etcétera. Y cada quien tendrá como sus expectativas, la manera de satisfacer esos elementos que le van a conducir al bienestar. Me parece totalmente válido que alguien, irrespetable que alguien desee una pantalla nueva. Tal vez lo incorrecto es que se piense que con eso vas a alcanzar la felicidad o la plenitud, sí, o algo. El bienestar. Se te va a olvidar la bronca de 10 años. Etcétera, ¿no? Es decir, me parece muy respetable que cada quien tenga sus intereses, sus objetivos, etcétera. Y nada más que ahí sí el coaching habría que tener como que bastante precaución para involucrarnos, ¿no? a esos cursos, a esas terapias, o bueno, pero no son terapias, porque ahí ya entramos al término de la psicología, sí, pero cursos, cursos. Hablamos del papel del coach, sí, entonces, y parte central, desde luego, del coaching. ¿Cómo lo ves, Ivette, el papel del coach? Sí, fíjate, antes de contestar esa pregunta, sobre lo que decía Eduardo de quién nos convence de por qué no vas por otro más. Como periodistas nos entrenan, nos instruyen de que lo importante es la pregunta, ¿no? Y yo decía, ¿por qué en lugar de decir ¿por qué no? ¿Para qué? ¿Para qué ir por más? ¿Para qué dar más de lo que doy? ¿No? Quizá ahí es donde tendríamos que cambiar los planteamientos para poder reconfigurar cómo estamos viendo este tema del coaching. ¿Cuál es el papel del coach? Pues importantísimo, digo, a ver, yo creo que el tema central sería en la responsabilidad, no tanto cuál es el papel, sino cuál es la responsabilidad del coach. Yo antes de entrar a Cuadro les hacía una analogía, ¿no? Entre un consultor y un coach. Cuando una empresa, digamos, contrata a un consultor para que le haga, digamos, un diagnóstico de cultura empresarial, pues bueno, se espera que el consultor tenga una metodología, tenga una intervención interdisciplinaria, tenga un instrumento, tenga una evaluación y un seguimiento, proponga alternativas de intervención. Y bueno, si eso no funciona, pues evidentemente la responsabilidad es del consultor, ¿no? Porque él es el profesional capacitado para realizar ese trabajo. Pero en el caso del coach pasa completamente diferente. O sea, la responsabilidad se traslada al cliente, ¿no? Yo nada más te digo que te tienes que levantar a las 5 de la mañana, tender tu cama, decretar y enfocarte. Pero si tú no estás consiguiendo, es tu bronca, porque no estás comprometido, porque no has cambiado tu sistema de creencias, porque seguro ayer no tendiste la cama, te levantaste a las 5:01, no eres del club de las 5 de la mañana. La responsabilidad se traslada. Y entonces, si partimos que en este sistema, pues uno es el culpable de que no tiene el éxito, cuando te enfrentas con este coach, pues eres doblemente culpable, ¿no? Porque pues ni con entrenamiento lo haces. Entonces ahí, ya. ¿Qué más te queda después de eso? ¿No? Depresión. Pasas del estrés, de la frustración a la depresión. Y entonces hay que buscar otro coach. Y el tema también es la facilidad con la que encontramos. Yo les decía que este tema del mundo de las plataformas sociodigitales es muy sencillo, ¿no? Te metes como ser más exitoso en 5 días y te aparecen cantidad de ofertas que vas revisando, que te vas identificando con los discursos, uno te gustará más que el otro, y entonces te das cuenta que ese te vende una asesoría. Bueno, primero te da una asesoría gratuita, como los dealers, ¿no? Una asesoría gratuita, y luego te vende una
no tan cara, y luego ya tienes que pagar una membresía VIP para formar parte del círculo. Y luego tú de tienes ese que llevar a club, los... y luego trae más, y es muy fácil llegar a un coach. Ujú. Pero me parece que en lugar de papel sí tendríamos que hablar de la responsabilidad ética, ¿no? Ujú. Porque este fantasma en manos con mala intención o con muy poca ética, pues puede ser mortal. Eduardo, responsabilidad, ética en el coach. Híjole, es que yo de entrada creo que no necesitamos coaches. Lo que necesitamos es espejearnos con un poco más de honestidad y seriedad, con más profundidad. Me parece que las respuestas que necesitamos para el vacío vienen, decía yo, el principio de la ética, y desde luego que sí, también el herramental científico, pero serio, ¿no? Una respuesta chabacana a un problema profundo, pues nos va a dar una solución chabacana, ¿no? Un problema profundo y serio tenemos que trabajarlo con profundidad y con seriedad, ¿no? Si estamos buscando fórmulas mágicas, pues desafortunadamente los resultados no van a tener la raigambre necesaria para consolidar el desarrollo, el bienestar de la persona, ¿no? Estas prácticas, en lugar de darnos un alivio, lo que hacen es profundizarnos más en nuestra problemática como persona, ¿no? Y yo insistiría, perdónme que lo subraye, ¿qué entendemos por vivir mejor? ¿Cuáles son estos criterios? ¿Son propios o me los han impuesto? ¿Hasta dónde estoy dialogando con este modelo económico y hasta dónde acepto las condiciones que me propone, que me impone, ¿no? Esta idea de vivir en un campo de concentración a cielo abierto es impresionante. Publicabas, si ves, hace no mucho, algo acerca del papel del estrés. Y esta idea de que un estrés bien orientado, yo diría, siguiendo tu línea de pensamiento, una depresión bien canalizada, con un poco de rebeldía, con un poco de coraje, pues nos podría ayudar incluso a transformar nuestra propia realidad, pero más en serio, ¿no? Hay que indignarnos, decían en España hace algunos cuantos años, ¿no? Hay que indignarnos con las condiciones que se nos imponen acerca de la felicidad y del bienestar, para encontrar nuestras propias respuestas de acuerdo a nuestro entorno, ¿no? En una construcción intersubjetiva comunitaria de bienestar, ¿no? A mí se me hace impresionante que a veces en algunas comunidades que han tomado con rebeldía ciertos espacios, tomen determinaciones que desde fuera podrían resultarnos inaceptables, pero la lógica comunitaria se construye y se decide de tal manera que beneficie a ese sector, independientemente de lo que el resto del mundo piense. Fíjate tú qué interesante, ¿no? Erguir una colonia en la nada o en el basurero, tomar luz eléctrica como una cuestión de justicia social, servicios como agua potable, etcétera. ¿Y eso dónde cabe en el modelo económico imperante? Se ve como un acto de rebeldía, como un acto de delincuencia. Pero cuando uno participa de lo que está haciendo y construyendo esa comunidad, sinceramente no quedan más ganas de que aplaudirles, ¿eh? Coincido en que en el mundo ideal, en el entorno ideal, no tendríamos por qué necesitar un coach o un acompañamiento. Pero en el mundo real hay mucha gente que, número uno, hay personas que creen que sí necesitan un acompañamiento, y hay otras personas que sí necesitan el acompañamiento, ¿no?
que definitivamente necesitan un acompañamiento. A ellos, Y hay otra gente que no necesita acompañamiento, perdón. a eso les recomendaría mejor el psicoanálisis. Sí, No, o la psicoterapia. Sí. Ajá. Justamente a esas personas, a las personas que sí, sí requieren un acompañamiento, pues hay decisiones que habría que tomar. Si tomar una psicoterapia, o si ir al coaching, o alguna otra que pudiera haber por ahí. Y lo que me crea cierta desconfianza en el papel del coach es la manera en la que llega a convertirse en coach. Es decir, cuál es el perfil profesional que debería tener esa persona que adquiere esa responsabilidad de acompañar a un ser humano o a un cliente, como lo quieras ver, ¿no? Es decir, qué perfil profesional debe tener. Comunicólogo, psicólogo, pedagogo, ¿cuál sería esa formación profesional? Y subrayo la palabra profesional porque de repente hay instituciones, hay federaciones, incluso la Federación Internacional del Coaching, que certifica, que te da una certificación para ser coach a partir como de tomar los cursos y de pagar, etc. Y que muchas veces no te exige pues ni siquiera una carrera profesional, etc. Entonces podemos ver entre los coaches gente que es ingeniero de repente y que tomó un curso y que se dio cuenta que actor o exactor, etcétera. Entonces, corredor de autos, etcétera, ¿no? Aquí la pregunta sería, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no podría llegar un corredor de autos a ser coach? A mí sí se me hace una gran responsabilidad el pararme frente a una persona y acompañarla, irla aconsejando. ¿Por qué no? Pues porque no puede. O sea, el coach no debe tener ningún perfil profesional, Claro. porque simple y sencillamente no es un profesional. ¿Cuál es su formación? ¿Cuál es su ciencia? ¿Cuál es su disciplina? ¿Qué es en eso que tú te especializas? El comunicólogo es comunicólogo, tiene un campo, No todos, bueno, digamos en un mundo ideal. El ingeniero, pues también, el actor, ¿no? Pues, y creo que en este campo, digo, lo más cercano, no es que deba tener el coach este perfil profesional. El coach no debe existir, no es un perfil, no es un profesional, no. Pero, digo, un psicólogo, un psiquiatra hace horas de clínica. Incluso se somete a propio análisis, ¿no? Está, digamos... bueno, los serios. Los serios, sí, los serios que nos perdone Bunge porque para él la psicología también era pseudociencia, pero vamos a darle aquí crédito. Pero, digamos, debe estar medianamente sano para poder tomar la responsabilidad de acompañar a una persona en estos procesos emocionales que por vulnerables son tan peligrosos, ¿no? Alguien que no está en esta preparación no puede asumir esa responsabilidad, y yo creo que ahí sí habría un vacío legal. O sea, así como un médico no puede ejercer sin una cédula profesional, si un psicólogo no puede dar terapia sin estas horas clínicas y sin estas horas de terapia, digo, pues mucho menos cualquier hijo de vecino puede venirte a decir cómo debes vivir. El coach de vida me parece a mí lo más ridículo que hay. ¿Cómo alguien que quién es me va a venir a decir cómo debo vivir? ¿Sí me explico? O sea, no, el coach no existe, no existe, es alguien. Existe, bueno, es lo peor. No existe disciplinariamente, Okay. No tiene ninguna validez científica, no tiene ningún sustento teórico, no tiene ninguna credencial que le dé esa facultad para
pues echarse la responsabilidad de algo tan serio como la fragilidad de otra persona, ¿no? Podríamos profesionalizar a las personas que leen las cartas o el café. Podríamos profesionalizar a las personas que te dicen tu horóscopo y de qué color deberías vestir el día de hoy, con quién deberías interactuar, con quién no, cuál es tu número. Yo creo que de suyo están limitados, por más que están buscando esta justificación. Yo tengo la impresión de que ahí hay un área de oportunidad para que la psicología seria, los psiquiatras serios, ocupen ese vacío. Desde luego que hay, como decías hace rato, ingenieros, corredores de autos, comunicólogos que luego se meten en el campo, podrían aportar, pero yo creo que de suyo es como que el campo de la psicología en realidad, ¿no? La necesidad de llenar ese tipo de vacíos que el sistema nos genera, nos produce y que nosotros asumimos equivocadamente, pues me hace que es un poco el lugar de la psicología, no sé si ustedes. Pero de la seria, digamos, Claro, ¿no? sí, Porque, digo, lo hemos comentado mucho que hay psicólogos Autodidactas. Eso está peor que el coaching. Sacaron No, su título de la impresora. No, sí, hay psicólogos con tendencias chamánicas, mágicas, que muy fácil, Hay amigos pasan que esta- se creen el psicólogo y te dan... Te da el crédito. Claro. se vuelven tu coach de vida personal, Decretan ser tu coach. tu coach. Entonces, digo, es muy fácil que a estos psicólogos rompan esta barrera y entonces se vuelvan una especie de chamán, de que te dan terapia a media hora, pero te leen las cartas o te hacen una carta astral la siguiente media hora, ¿no? También hay que tener cuidado con con la psicología y Ah, claro. pues Con todo. acercarse a alguien serio, digamos. Pero, a ver, tal. Y Eduardo, eso que nosotros estamos viendo como algo bastante grave, como un demérito del coach, esa falta de definición, esa falta de profesionalización, etcétera, esa no existencia ideal. ¿No creen que eso que estamos viendo desde acá, desde la ética incluso, desde la epistemología, como algo malo, como algo indeseable, no sería una fortaleza para la propia lógica del coaching? Esa indefinición, Esa te la dejo a ti. No estoy tan seguro. eso que se pueda adaptar a todo. Sí, sí. Esa Esa indefinición, mutabilidad. el que un ingeniero pueda llegar a ser coach. No estoy tan seguro. Yo creo que eventualmente un ingeniero físico, además de hablarte de cuestiones de la física, te puede expresar su propio sentir y su comprensión y sentido de la vida. Pero Eduardo, sigues hablando desde la ética. Sí. No, de la disciplina. No, yo te estoy hablando como modelo de negocios incluso. Pero como modelo de negocios, bueno, la gente vende lo que haya, lo que se puede comprar, ¿no? Una amiga trajo hace años una piedra que se supone que era del muro de Berlín, que digo que eso lo podía haber conseguido aquí a 2 cuadras, ¿no? Claro. Compró porque se lo vendieron y ella aceptó pagarlo, ¿no? Sí. Eso no significa que fuera una piedra del muro de Berlín, efectivamente, pero bueno, la compró, ¿no? Hay gente que compraba acciones, ustedes recordarán del Golden Gate, por ejemplo, en San Francisco, ¿no? Cosas de estas pasan. Como modelo de negocios, pues todo sería posible en una economía de mercado, ¿no? Pero yo no creo que el argumento del coaching, por lo menos hasta ahorita, lo que yo comprendo, tenga nada que aportar más que la misma lógica del sistema que se produce y se autorreproduce, como lo hemos comentado aquí. Si la lógica del sistema es dar más, para comprar más, para consumir más, para poniendo oportunidad, pero si nos confrontamos con el planteamiento del mercado para preguntarnos, por lo menos como planteamiento, una alternativa acerca de otra comprensión
del vivir mejor, yo creo que el coaching no tiene muchas posibilidades de prosperar. Digo, ahorita el fantasma, decía yo, el espíritu chocarrero recorre el mundo, pero también hay manera de liberarnos de él. Con una limpia. Ah, no es cierto. No, Con una limpia de la mente. sí, no creo. Ellos tratan de hacerlo su fortaleza del modelo de negocio, estos, digamos, visiones críticas, porque desde su lógica, si nos están atacando es porque estamos haciendo las cosas bien, porque estamos haciendo una transformación, porque hay verdades que no les conviene. Van a citar a Cervantes. Sí, que se sepan. Parece que ellos lo toman como una fortaleza, pero yo creo que la verdadera fortaleza, desde una lógica de modelo de negocio, además del mercado que evidentemente existe y es grande, la principal fortaleza es que hay un vacío legal en la regularización de esta actividad y por otra, pues que los mismos que se supone deben de regular y de legislar esas prácticas, pues también están ahí metidos. Esa es la verdadera fortaleza del modelo de negocios, no es el ataque crítico, no, esa es la verdadera fortaleza. Y para ir cerrando el tema, el coaching, ¿a qué precio? A ninguno. No vale la pena pagar nada por el coaching en cuestión monetaria y muchísimo menos comprometer tu bienestar emocional, tu bienestar psicológico, tu bienestar en el entorno. El precio me parece que se paga cuando uno toma la decisión de ingresar a estas formas de coaching que son muchas, como ya los mencionamos. El precio que se termina pagando es muy alto. Creo que el más caro pudiera ser, como lo dije hace rato, que parece radical pero es real, la muerte. Lo de menos, una depresión profunda, quizá una ruina, porque estos cursos no son baratos, las certificaciones son mucho menos baratas, ¿sí? No hay nada, ningún precio que justifique el coaching. Eduardo, ¿a qué precio? Estoy de acuerdo en que nada lo justifica, pero es carísimo siempre. Claro. Por más barato en términos financieros, no deja de ser carísimo, porque además de lo que se le invierte, digamos, en materia financiera, dedicarle el tiempo, dedicarle la atención, algo que nos va a generar más frustración, más depresión, más estrés, pone en riesgo, desde luego, la vida, entendida físicamente, pero también anímica y yo diría, en serio, espiritualmente. Pero es una realidad que es un fantasma que recorre no solo Europa, sino el mundo entero, el mundo global. Es una realidad y el costo es muy alto, ¿no? A diversos niveles, a nivel económico, a nivel salud mental, salud física, etcétera, ¿no? Me parece que habría que pensarlo 2, 3 veces, 4 veces antes de decidir dar el paso, ¿no? Para involucrarnos en ese tipo de prácticas que propone el coaching. No sé si quieran agregar algo al tema ya de despedida. No, bueno, yo diría que este es un tema del que no nos vamos a librar, parece pronto, y que al contrario parece que va creciendo, pero que es necesaria que las voces críticas se hagan presente, que tengan eco, y nada, digo, si alguien decide acercarse a esas prácticas es legítimo, pero sí debe pensárselo y debe estar consciente que el precio que se va a pagar es alto y que los estándares de éxito hay que cuestionarlos. ¿Para qué? Sí. Antes de entrar a cuadro yo ponía un ejemplo demasiado sencillo, perdón. Cuando el carro se descompone, no se lleva con el carpintero,
Y cuando la mesa de madera se descompone, no se lleva con el mecánico de carros. Yo creo que si tenemos alguna necesidad anímica, pues habría que acudir con los especialistas, si el tiempo y el bolsillo lo permiten. Caso contrario, pues una buena lectura podría ayudar para reflexionar un poco más en serio de lo que podían ser nuestras propias expectativas personales ante las imposiciones del sistema y ante la plenitud de la vida. Y si este fantasma sigue recorriendo el mundo y México, la necesidad urgente de una regulación. Es un tema ahí muy importante, ¿no? Que está ahí adeudando, por así decirlo, el gobierno y las instituciones, ¿no? Regular, la regulación ya. Pues votaría por la prohibición, pero la bueno. prohibición. Sí, no puedes regular algo que de suyo no existe, ¿no? Y que no quebranto es nada. anímico se convierte en un delito, ¿no? Y en un tema de salud pública grave. En un tema de salud pública. Pues por el día de hoy fue un gusto el haber estado con ustedes. Les mandamos un saludo a Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Paraguay, Guatemala, Estados Unidos. sí. Cuba, Y nos estamos viendo la próxima semana. Florida. Ay, no se olviden, voy a darme a un También. suscribirse y leernos, sobre todo. Si no se quieren suscribir, no lo hagan, pero pues sí, échense una recorrida por nuestros textos que a lo mejor les pueden dar alguna pista. Saludos a Michoacán. Ah, está bien. El lenguaje. Las palabras. Construyendo ideas. Imaginando mundos. Somos encuentro. Somos comunidad. Somos actualidad. Somos comunicación para el bienestar.